Bien, pues voy a pasar a presentarles a nuestro ponente de la lección inaugural, a quien le estoy singularmente agradecido porque en un día como el de hoy, festivo, pues haya tenido a bien compartir con nosotros pues su tiempo y su conocimiento, que como van a ver ustedes, pues no es poco sobre una materia que creo que realmente nos afecta a toda la ciudadanía en general y desde luego al ámbito universitario también muchísimo, porque nos gustaría que en este proceso que con toda seguridad se va a abordar en nuestro país se pudiese contar también con las aportaciones desde el mundo universitario. Voy a presentar bueno, que ustedes con toda seguridad lo conocen ya muy bien, en la provincia de León el profesor Sosa es bien conocido y reconocido, es un jurista, como decía, de reconocido prestigio y también un premiado escritor, no está de más decirlo, ¿no? Es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León desde la década de los 80 y se ha formado en las universidades de Madrid, en Tubinga, en Roma, Bilbao creo que también. Y bueno, pues ha desempeñado también cargos de representación en el Parlamento Europeo entre julio de 2009 y octubre de 2014, tengo apuntado, experiencia que ha dejado reflejada en una obra que ha sido muy comentada, titulada Memorias Europeas, que entre paréntesis también ha sido titulada como Mi traición a UPyD. No sé si luego él, a la hora de validar esta presentación, querrá hacer alguna matización. Seguramente me voy a dejar muchas cosas que probablemente a él le gustaría remarcar, y desde luego que tendrá la palabra para hacerlo. Yo sí querría resaltar como prueba del rigor de trabajo del profesor Sosa Wagner en el Parlamento Europeo dos informes que no le voy a decir que los he leído, pero sí los he catado y he visto el rigor de dos de ellos: prioridades de las infraestructuras energéticas y la gobernanza de Internet en el mundo. Los vistos y los considerandos son realmente propios de una persona del ámbito universitario que trabaja con rigor, que yo creo que deberíamos extender cultivar un poquito, en fin, ese tipo de formación y de trabajo, ¿no? Fue miembro de la comisión de expertos. La razón básica por la que está hoy aquí es por esto que voy a decir. Fue miembro de la comisión de expertos que presidió también el profesor Eduardo García Entarría en el año 1981 por mandato del entonces presidente de gobierno, Calvo Sotelo, para hacer un diseño. Cuando ya se veía que aquello, en fin, había que ordenarlo un poquito, pues se encargó a una comisión de expertos que eran 6 o 7 profesores, y realmente les recomiendo que se lean ese informe porque yo creo que tiene vigencia plena. No sé si tiene vigencia el Estado de las Autonomías, pero el informe desde luego sí que la tiene. Él podrá comentarnos el caso que les hicieron, o en fin, la desviación que hubo de aquello que se escribió, probablemente alguna de las razones de por qué hoy estamos como estamos, en fin. Yo creo que eso será sumamente interesante oírselo hoy. También desempeñó otro cargo como secretario general técnico del Ministerio para las Administraciones Públicas entre diciembre del 82 y enero del 87, y le voy a señalar solamente algunas de las publicaciones que tiene, porque en fin, si él quiere luego apuntar alguna que me deje, pero yo voy a referirme a algunas monografías como jurista, un manual de derecho local o la gestión de los servicios públicos locales. En el campo de la historia, pues ha publicado La construcción del Estado y del derecho administrativo, y como ensayista don Mercedes Fuertes, también con otras personas, pero yo quiero referirme a lo que ha hecho con Mercedes Fuertes: El Estado sin territorio, 4 relatos de la España autonómica, ameno, muy ameno, por otra parte, riguroso y ameno. Bancarrota del Estado y Europa como contexto, cartas a un euroescéptico. Como decía al principio, también es un premiado escritor, ha sido galardonado con el premio Miguel Delibes por su novela Es indiferente llamarse Ernesto, y con el premio Café Bretón por escenas históricas pero verdaderas. Otra novela, Hígado de oca a las uvas, es una sátira sobre la especulación inmobiliaria.
Colabora, como todo el mundo sabe, en El Mundo, La Nueva España, y también en un blog que es público. Y es autor de un millar de artículos costumbristas publicados bajo el título de Soserías, algunas recogidas en el libro Los juristas, las óperas y otras soserías. También parece que en la página en Guindas, en Aguardiente Cultiva, pues las greguerías, que la analogía. En fin, yo seguro, profesor, que me he dejado cosas, que tiene la oportunidad de corregirme o de señalar alguna cosa aquí. Si no, de participación, tiene la palabra. En primer lugar, muchas gracias a la UNED, muchas gracias a la dirección. Vamos a acercar este micro. Pues es una pena. Bien, pues nada, me siento aquí disciplinadamente y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Bien, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por haber tenido la amabilidad de desplazarse hasta aquí justamente un día de fiesta aquí en buena parte de España. Muchas gracias al centro de Ponferrada, que no es el centro de Ponferrada, sino que es un centro que tiene una dilatada proyección territorial en todo el noroeste, por haber tenido la amabilidad de traerme aquí a estar con ustedes esta mañana y a reflexionar sobre este asunto que, bueno, pues ustedes lo ven, está todos los días en los periódicos, es la gran cuestión del debate político e institucional, ¿no?, que ha estallado, además, en los últimos meses y casi diría en los últimos días o semanas, con motivo del el interminable pleito catalán y el desafío ya abierto y secesionista planteado por quienes son las autoridades políticas en aquella comunidad autónoma. El asunto no puede estar evidentemente más de moda, desgraciadamente, por todo esto. Yo creo, como voy a explicar, que el debate del Estado de las Autonomías es un debate urgente y es un debate que debe plantearse, pero a mí me gustaría que ese debate pues no se planteara en medio de esta polémica tan desgarradora que han planteado las autoridades catalanas, con un desafío a las instituciones del Estado como no se conoce en ningún punto de los 28 estados que componen o conforman la Unión Europea. No hay un caso igual de instituciones políticas donde las propias autoridades regionales, la comunidad autónoma, se enfrentan al Estado de esta manera tan desafiante y abrupta, ¿no? Efectivamente, como ha recordado el profesor Prieto al principio, yo formé parte de la comisión de expertos de García Enterría, y algunas personas son jóvenes, otros no somos tan jóvenes. Esa comisión de expertos tuvo un sentido a principios de los años 80, porque después del golpe de Estado del teniente coronel Tejero, exteniente coronel Tejero, pues y el comienzo, por tanto, de la andadura, de la puesta en práctica de la Constitución, el gobierno, entonces presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, pues se encontró por el problema de cómo desarrollar y poner en pie todas las previsiones que venían y están todavía hoy en el título 8º de la Constitución, es decir, construir el Estado de las Autonomías. Porque ciertamente no ha habido experiencias históricas de un Estado que, siendo un Estado unitario y instrumentado sobre la base del centralismo, en el caso español, del centralismo de inspiración francesa, pues de pronto se descompone. Los estados federales que existen son estados, los dos más ilustres, son los Estados Unidos de América y en Europa la República Federal de Alemania, son estados que no tienen, evidentemente, el pasado histórico que tiene España. España se desmembra y aquellos territorios, tanto de los Estados Unidos de América actual como la República Federal Alemana, eran muchos territorios, estados, ducados, gran ducados, en fin, denominaciones muy variadas, que buscan una unidad. Es decir, no hay ninguna comparación con lo nuestro. Por tanto,
Ciertamente el desafío entonces era un desafío importante en el sentido de que había que construir algo nuevo. Y entonces el gobierno pues encargó a quien ha sido yo creo, el jurista más importante de la segunda mitad del siglo XX desde el derecho público. Por cierto, debo decir que desde la perspectiva del derecho privado, ese jurista más importante ha sido Luis Díez Picazo, que ha muerto ayer, por cierto, muy bien las referencias necrológicas en la prensa. Y entonces el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo encarga a García de Enterría que constituya una comisión de expertos, así se llamó, comisión de expertos, para afrontar ese problema. Y García de Enterría nos nombró, con el acuerdo de la UCD, del partido del gobierno entonces, y del PSOE, a una serie de expertos. Yo estuve allí representando al PSOE con otras 2 personas, éramos 3 por el PSOE y 3 por UCD, y hicimos efectivamente un dictamen que por ahí anda, y por lo visto José Luis pues ha tenido la humorada no solamente de leerlo sino de estudiarlo. Nosotros ahí, gracias a ese dictamen se pudo poner en marcha todo el sistema autonómico, y ese dictamen, los resultados, si los valoramos desde la actualidad, hay que decir que tuvo, pues como todas las cosas, sus luces y sus sombras. Unas cosas se hicieron bien y otras probablemente estaban bien encaminadas, pero fracasaron. Las que se hicieron bien yo creo que fueron las relativas a, por un lado, instrumentar y organizar el proceso de transferencias de competencias del Estado a las comunidades autónomas y dar las pautas para la aprobación de los estatutos de autonomía. Luego se aprobaron todos los estatutos de autonomía, entre ellos el de Castilla y León, de una manera muy sencilla en el Parlamento, en las Cortes, porque se hizo sobre la base de esa aprobación, se hizo sobre la base de los acuerdos habidos entre los 2 partidos mayoritarios, y los 2 partidos mayoritarios sobre la base de lo que habíamos acordado y propuesto en la comisión de expertos. Pero luego tuvo pues otra faceta ya no tan brillante, porque se propuso, nosotros propusimos una ley que se llamó la LOAPA, luego se convirtió en un casus belli, ley orgánica y de armonización del proceso autonómico, que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional. No por razones de fondo de lo que allí se decía, sino por razones de forma. El Tribunal entendió que el Estado, que era quien aprobaba esa ley, no tenía o carecía de título constitucional suficiente para poder decir lo que allí se decía. Bueno, y entonces en ese sentido el dictamen quedó cojo, no fue aceptado enteramente. Hay otras cuestiones que tampoco fueron aceptadas, como por ejemplo, me gusta recordarlo ahora, la utilización de las diputaciones provinciales como instrumentos de la administración periférica. Nosotros pensamos que las comunidades autónomas debían evitar el crear una administración periférica como la que tenía el Estado, y precisamente para ahorrar gastos y para digamos hacer más sencilla la administración pública, y pensamos que las diputaciones provinciales eran un buen instrumento para alojar en las mismas esa administración periférica de las comunidades autónomas. Pero no nos hicieron caso. Y lo cierto es que han proliferado y se han extendido extraordinariamente tales administraciones periféricas. Bueno, pues yo creo que por razones que a todo el mundo puede entender, entre ellas la de que era un bocado magnífico pues para los nuevos y emergentes políticos de las comunidades autónomas, tener la posibilidad de nombrar a mucha gente, claro, y esto es una cosa que a las personas que intervienen en la política y en general a los seres humanos les gusta mucho pues tener y disponer de esas posibilidades. En la medida en que nosotros pretendíamos una administración un poco más reducida, pues todo aquello no tuvo eco. En fin, y habría que hablar de otras cosas, pero lo cierto es que bueno, eso permitió en un tiempo récord aprobar todos los estatutos de autonomía, también a ponerse en marcha todas las comisiones mixtas de traspasos, de transferencia y tal. Todo aquello se hizo, yo creo que con un cierto orden. Críticas se pueden hacer muchas, pero también hay que decir que se pueden hacer, se pueden dirigir alabanzas o elogios a este proceso, porque como digo, era un proceso inédito en el panorama español. El único que podía parangonársele sería el italiano, pero el italiano no llegó, ni ha llegado nunca, a la profundidad descentralizadora, podríamos decir, a la que ha llegado el proceso político y constitucional español, ¿no? Yo creo, porque quiero entrar en lo que es la actualidad cuanto antes,
Yo creo que, hay un momento determinante en que se rompe el consenso entre los partidos políticos para el diseño del Estado de las autonomías. Porque cuando hablo de las reformas que se hacen la puesta en marcha del sistema que se hace en los años 80, luego en los años 90 se vuelve a dar una vuelta a los estatutos de autonomía, se amplían las competencias, eso que se llamaba el techo competencial, un poco de acuerdo con lo que eran las comunidades autónomas que habían sido de primer grado. Todo eso se hace también en la segunda parte de este proceso histórico, ya a finales del siglo XX, y también de acuerdo siempre con los dos grandes partidos. Entonces la UCD había desaparecido, pero el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español son los que, de acuerdo hasta finales del siglo, los que, digamos, a través de pactos globales en el Parlamento, van alimentando y engrasando el sistema político de las comunidades autónomas. Yo creo que la ruptura de ese consenso se produce con el gobierno del ilustre leonés y antiguo alumno mío, que fue José Luis Rodríguez Zapatero. Se produce la ruptura del consenso y eso significó una catástrofe para el modelo político institucional español, ¿no? Todo aquello de yo haré lo que me digan desde Cataluña, etcétera, etcétera, ha tenido unas consecuencias absolutamente desastrosas para nuestro modelo. El hecho de incitar desde el Gobierno de España a aprobar nuevos estatutos de autonomía, cuando muy pocas personas estaban detrás de ello y era una reivindicación muy apagada, muy tenue en la población española, pues contribuyó a crear un lío de un tamaño tremendo que desembocó en un nuevo estatuto en Cataluña, y como consecuencia de las previsiones constitucionales en la aprobación de ese estatuto por medio de un referéndum, porque eso era lo que estaba establecido en las normas vigentes. El paso por el Tribunal Constitucional tiene que rectificar lo que dijo el Parlamento de Cataluña, lo que había dicho el Parlamento español y lo que había dicho el pueblo catalán a través de un referéndum. Todo eso comprenderán que es una operación política diabólica que era imposible que se saldara con un coste cero en términos políticos. El coste ha sido verdaderamente inconmensurable y ahora pues estamos pagando en cierta manera las consecuencias. El Estado quedó fragmentado. Yo, en aquella época, escribí un libro que se llamó así, El Estado fragmentado, con mi hijo Igor, porque ante el eslogan que puso en circulación en esa época el Partido Popular, que entonces estaba en la oposición, claro, de España se rompe, nosotros, mi hijo Igor y yo, pensábamos, que es historiador y además filólogo alemán, pues pensábamos que España no se rompía, que eso era una tontería, decir España se rompe. España es la sociedad española. La sociedad española es una sociedad muy rica, es una sociedad muy creativa. Aquí los profesionales españoles, los médicos, los ingenieros, los profesores universitarios, etcétera, se pueden hablar de tú perfectamente con nuestros homólogos de los países europeos. Y nosotros tenemos una creatividad empresarial, una creatividad artística, como los pintores, los escritores, los escultores, etcétera, que se puede parangonar con cualquier país europeo. España, por tanto, es una sociedad rica, es una sociedad creativa, es una sociedad fecunda y por eso España no se rompe. Ahora bien, y por eso el eslogan del Partido Popular era un eslogan muy mal seleccionado. Pero eso sí, el Estado se fragmenta, las instituciones políticas se fragmentan y de ahí que nosotros llamáramos a nuestro libro El Estado fragmentado, brote de naciones en España. Era el momento en que se hablaba, todos los territorios eran naciones y había naciones verdaderamente dichas, otras que eran un poco naciones, otras que tenían perfume nacional. Todo aquello era un disparate verdaderamente notable, ¿no? y majestuoso. Las cosas que desgraciadamente nosotros dijimos en el libro El Estado fragmentado, pues nos quedamos cortos. Entonces nos dijeron que éramos unos alarmistas. Bueno, nos quedamos evidentemente cortos a la vista de las circunstancias y a la vista de dónde estamos. ¿Dónde estamos? Estamos al borde de la desintegración de España como Estado, simplemente al borde de esa desintegración si las autoridades catalanas consiguen su objetivo de plantear ya de una manera formal en el Parlamento de Cataluña la
que ellos llaman la desconexión con el resto de España y con el resto de las instituciones políticas españolas. El hecho de que ya haya una declaración diciendo nosotros no vamos a aceptar lo que diga el Tribunal Constitucional Español, se pueden ustedes imaginar lo que esto significa. Esto no tiene parangón, como digo, en ningún sitio, no tiene parangón. Por eso no se puede hacer las afirmaciones, vamos a hacer un sistema federal, vamos a hacer un Estado federal, etcétera. El Estado federal significa, los dos modelos, lo he dicho antes, los dos modelos de Estado federal dignos, importantes en el mundo son dos, no hay más. El modelo de los Estados Unidos de América, que es donde nace todo esto y donde se inventa realmente todo esto, y si lo vemos desde la perspectiva europea, pues el modelo de la República Federal Alemana. Esos son los dos únicos modelos y que merecen un cierto respeto. Hay otros modelos federales. Hubo uno, por ejemplo, la Unión Soviética estaba hecha sobre un modelo federal, pero eso no era una cosa seria. Los modelos federales serios son estos dos. El modelo federal, voy a referirme al europeo, que es el que tenemos cercano y que es el que ha inspirado en buena manera nuestra Constitución, es el alemán. Y el alemán es un modelo de federalismo unitario, Claro, a nadie se le podría ocurrir, a una autoridad, vamos a poner la región más levantisca, entre comillas, o el land más levantisco en Alemania, que es el land de Baviera. Ahora mismo, ayer, han visto ustedes una reunión del presidente del partido político que dirige que está coaligado con la señora Merkel en el gobierno de la República Federal, cómo han tenido una entrevista con todo este lío de la inmigración, etcétera, y planteando un desafío muy grande desde la región bávara a la canciller alemana. Pero a nadie se le puede pensar ni ocurrir que este señor, que se llama Seehofer, se le ocurriera decir que no va a aceptar los mandatos y las sentencias del Tribunal Constitucional de que tiene su sede en Karlsruhe. Esto es una cosa que no se le puede ocurrir a nadie, en un Estado federal. Y aquí, pues desgraciadamente ya hay un acuerdo, nada menos que del Parlamento mayoritario, del Parlamento catalán, donde se dice. Por tanto, estamos, si no conseguimos reconducir todo este proceso, reconducirlo, al borde de la desintegración, es decir, de que un territorio se pueda desmembrar o desintegrar de lo que es el conjunto de España, enarbolar una nueva bandera y decir que se constituye en un Estado. Por cierto, que ya han anunciado que ese Estado tendrá forma republicana. Por cierto, y digo entre paréntesis, que para ser la forma republicana tendrán que buscar a un presidente de la República. Esperemos que encuentren a alguien que carezca de antecedentes penales, porque sería, en fin, una cosa un poco lamentable que tuviera ya empezar con antecedentes penales. Pues bien, si nosotros no lo recomponemos, si desde las fuerzas políticas, el gobierno y las fuerzas políticas españolas no recomponen el asunto, no aciertan a recomponer el asunto, vamos a tener este problema. Luego me voy a referir al final a Europa y a lo que significa Europa. De momento nosotros tenemos un asidero muy importante que es la integración europea y nuestra pertenencia a Europa. Esto es fundamental y da una idea del disparate que significa la creación de estaditos pequeñitos, de administraciones públicas bonsáis, para gestionar los asuntos públicos, ¿no? Esto es, visto desde la perspectiva de la unidad europea y de la construcción europea, pues otro de los dislates que estamos viviendo, ¿no? Yo he tenido, efectivamente, como antes subrayaba el profesor Prieto, la condición de eurodiputado durante 5, casi 6 años, y bueno, pues claro, quien está sentado en el Parlamento Europeo durante 6 años está viendo lo que pasa en Europa y lo que han pasado. Él ha citado mi informe sobre las infraestructuras energéticas y los problemas de las interconexiones energéticas en toda Europa, un asunto que afecta mucho a la península ibérica, a nuestros vecinos portugueses y a nosotros, en fin, y otros asuntos. Y ve pues cómo los estados se han quedado pequeños, los estados tradicionales se han quedado pequeños, ¿no?, para abordar los grandes problemas que hoy tiene la sociedad, las sociedades, la humanidad en su conjunto. Lo estamos viendo ahora con la inmigración, etcétera, ¿no? A mí me gusta recordar que Paul-Henri Spaak,
que fue un político belga que estuvo en el comienzo mismo de la unidad europea, solía decir que todos los estados europeos son pequeños. Lo que pasa es que algunos no lo saben, ¿no? Y esto hoy día es una realidad, de nuevo, porque el estado más grande y más poderoso, más potente, etcétera, que puede ser la República Federal Alemana, pues es un estado que muy pequeñito, si lo vemos en el conjunto del panorama, en el conjunto del mundo, donde es preciso que para afrontar los grandes debates que son la salud, que es el medio ambiente, que es todo esto de la energía, los transportes, las comunicaciones, el gobierno mundial de Internet, sobre el cual yo también hice un informe en el Parlamento Europeo, etcétera. Todos esos problemas son imposibles de resolver, son imposibles de solucionar desde la perspectiva de los estados tradicionales que hemos recibido, ¿no? Por la historia. La historia nos ha dejado, como deja la cigüeña a un niño en una casa, pues la historia nos ha dejado esos estados, que son Luxemburgo, que es Italia, que es Portugal, que es España, que es Bélgica, etcétera, cada uno con sus características distintas. Esos espacios, unos más grandes, otros más pequeños, unos más poblados, otros menos poblados, todo eso se ha quedado estrecho. Y ahí está Europa para conformar un bloque político que pueda intentar hablar de tú a las grandes potencias emergentes mundiales y, además, muy importante, a lo que son las grandes multinacionales. Es una perspectiva esta que a menudo se olvida. Las grandes multinacionales son las que hacen, en estos momentos, son los grandes componedores de los intereses mundiales, y nada interesa más que a las grandes multinacionales y a los intereses de los grandes conglomerados industriales, financieros, etcétera, nada interesa más que la existencia de estados pequeñitos, como decía antes, administraciones públicas bonsáis, pequeñitos parlamentitos, pequeñitos presidentes de la República, de no sé qué, con muchos caballos a su alrededor, y guardias moras y guardias no moras, y gentiles y judías, o lo que sea, porque todo eso conduce a la desintegración de lo que es más importante, que es la defensa de los intereses de los ciudadanos y la defensa porque para eso sirven las instituciones políticas, para defender a los pobres, en definitiva, porque los ricos se defienden solos a través de muchos instrumentos, pero los pobres no, las clases medias, los pobres no se defienden más que a través de las instituciones políticas. Por eso las instituciones políticas tienen que ser fuertes, unas instituciones políticas vigorosas, poderosas. En ese sentido, Europa, para los españoles, como para los portugueses o para los belgas, pues representa justamente ese espacio de componer intereses, ¿no? Pues bien, esta pertenencia a nuestra Europa ahora es muy relevante. Habrán visto ustedes las afirmaciones que se han hecho desde la Unión Europea, tanto desde el Parlamento Europeo como desde la Comisión, etcétera, el propio Consejo de Ministros, etcétera, poniendo de manifiesto y subrayando lo que significaría la ruptura de la unidad europea como consecuencia de la desmembración de una región en España. Fíjense que si eso se produjera, esta afirmación que hacen los separatistas catalanes de que ellos llamarían a la puerta al día siguiente de Europa y Europa les acogería con entusiasmo, esto no es cierto. Para acogerlos con entusiasmo tienen que conseguir primero ser estados y ser reconocidos como tales en las Naciones Unidas, etcétera, donde hay 193 estados. En segundo lugar, que todos los estados europeos, en este momento son 28, todos los estados europeos lo acepten. Y los estados europeos, evidentemente, no lo van a aceptar, pero no España. España puede jugar un papel, digamos, modesto o no especialmente agresivo en este combate político, porque se va a encontrar con otros muchos estados que se van a adelantar a decir que jamás en la vida van a dar consentimiento a una desmembración territorial, porque muchos estados tienen esos irredentismos nacionalistas en su seno que aflorarían, estamos pensando en, sobre todo, bueno, no solamente en Bélgica, que sería la parte esta, digamos, occidental, en la parte del antiguo telón de acero, en Bulgaria, en Rumanía, etcétera, antiguas minorías
que vivieron en el seno del imperio austrohúngaro, que se desploma en 1918, pues todo eso volvería a renacer y volvería a abrir la caja de los truenos en toda Europa, ¿no? ¿Y cuál sería el final? Pues el final, si es que se diera vía libre a todo eso, sería que en vez de tener 28 estados tendríamos 64. Bueno, esto evidentemente es la forma más directa de acabar con la Unión Europea. Por eso no es una casualidad que las fuerzas políticas más reaccionarias de Europa estén en eso, estén en la desmembración de los estados, porque saben que tienen un objetivo también, que es acabar con la Unión Europea. Una Unión Europea de 30 y tantos, de 40 y tantos, de 50 y tantos estados, lisa y llanamente no funcionaría. Y por eso las fuerzas políticas reaccionarias que están en contra de la Unión Europea, pues apuestan en muchos países por estas fórmulas de desmembración regional y de apoyo a los partidos nacionalistas, que aquí aparecen como, entre comillas, como partidos progresistas, no se sabe por qué, pero que evidentemente fuera de aquí se les considera partidos de extrema derecha, porque tienen como objetivo, como digo, desmembrar por un lado sus estados, crear ese conflicto, pero sobre todo el fin último es digamos, erosionar desde dentro la Unión Europea. Bien, nosotros tenemos esta cobertura europea, pero desde el punto de vista interior, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que está encima de la mesa es la reforma de la Constitución. Yo adelanto que esa reforma de la Constitución es muy difícil que se haga, es muy difícil porque para hacer la reforma de la Constitución es necesario que exista no eso que se está llamando insistentemente el consenso entre las fuerzas políticas. El consenso entre las fuerzas políticas es evidente, se necesita el consenso, pero eso no es un argumento para las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas no pueden decir yo voy a hacer la reforma constitucional por consenso. No, usted, fuerza política A, B o J, me dice cuál es su idea del Estado y qué es lo que usted quiere hacer. Y luego el consenso es un instrumento para llegar a acuerdos. Pero usted, cuando se siente a esa mesa del consenso, usted va con unas propuestas concretas. Y eso es lo que usted tiene que explicar a la ciudadanía y a sus votantes. Yo creo que como consecuencia del enriquecimiento que en el panorama político español están suponiendo la aparición de estos que llaman partidos políticos emergentes, todos ellos están tratando, en estos momentos que estamos ya frente a unas elecciones, el día 20 de diciembre, los partidos políticos están tratando de hacer ofertas más concretas, más específicas a la ciudadanía. No se puede hablar de vamos a construir el Estado federal. Oiga, el Estado federal tiene esos dos modelos que citaba antes, América y los Estados Unidos, Estados Unidos y Alemania, o si nos vamos, por cierto, en el ámbito europeo también, a Austria, país pequeñito, pero que también es un Estado federal, tiene un modelo de federalismo que no tiene nada que ver con sus vecinos alemanes, a pesar de la comunidad de cultura y de la comunidad lingüística, etcétera, no tiene nada que ver con el modelo alemán. Por tanto, hay que precisar todo esto, ¿no? Hay que precisar cuáles serían los componentes de ese nuevo federalismo. Como digo, el federalismo es un cesto que tiene varias frutas y hay que saber la fruta que uno quiere elegir de ese cesto, ¿no? ¿Por qué digo que es difícil abordar esto? Porque España y la sociedad española es una sociedad que padece una cierta desintegración política. Esa desintegración política está motivada fundamentalmente por la existencia de los nacionalismos periféricos. No solamente el catalán, que ya ha planteado el desafío en términos abruptos y formales, pero hay otros más o menos agazapados que son exactamente iguales. Es el caso del País Vasco, y aquí tenemos al lado a los gallegos, que también hay separatistas gallegos. Yo creo que los separatistas gallegos nunca se han preocupado de mirar el mapa de España y no se han preocupado de mirar dónde están, geográfica o físicamente dónde están, ¿no? Pero los hay. Esos separatistas gallegos también existen. Por tanto, eso crea un problema de integración,
un problema de integración social que hace que abordar un proceso constituyente que exige que un pueblo se constituya en entidad política constituyente porque cree en unas cosas determinadas y discrepa en otras. La democracia, fíjense ustedes, consiste en creer en unos asuntos básicos y discrepar en asuntos secundarios. En eso consiste fundamentalmente. Y para iniciar un proceso constituyente todos tenemos que creer en unas cuestiones absolutamente básicas y luego discrepar de otras. Políticas, cada una con su inspiración política o ideológica, etcétera. Pero hay unas cuestiones básicas. Nosotros nos faltan esa creencia en esas cuestiones básicas porque hay fuerzas políticas en España que han representado mucho en la andadura de nuestra democracia y que todavía representan mucho, que no creen en España, sencillamente, no creen en el Estado, creen que hay que destruir ese Estado. Pero esto es una dificultad enorme. Hay otra que aflora de vez en cuando, pero que también es muy preocupante, y es la de la polémica monarquía-república si se abriera una reforma constitucional. De momento ese asunto aparece, porque está el hecho de ver manifestaciones con banderas republicanas o componiendo con globitos los colores de la bandera de la Segunda República, etcétera, eso es frecuente. Pero en cualquier caso, lo cierto es que esa reivindicación, si se planteara una reforma constitucional de fondo, iba a estar sobre la mesa. Y, a mi juicio, era lo único que nos faltaba. Lo único que nos faltaba para meternos ya en un debate estéril, absolutamente estéril, sería estar discutiendo si queremos una república o si queremos una monarquía o si queremos... sería lo último. Pero ese debate está ahí, y las fuerzas políticas, ya veremos, el PSOE, por ejemplo, no apoyó la monarquía española hasta el último minuto en la tramitación de la Constitución. Hasta el último minuto no lo hizo. De manera que eso estaría sobre la mesa, desataría todo tipo de pasiones y, por tanto, constituye un elemento más de esto que llamo la desintegración social, o, dicho de una manera más suave, la inexistencia de objetivos y palpitaciones comunes de todos los españoles para conseguir un determinado objetivo. Los alemanes han hecho una reforma constitucional intensa del Estado federal que se ha ultimado el año 2006, o sea, hace muy poco tiempo se ha ultimado. Y han estado discutiendo sobre eso durante 8 o 10 años, han estado unas discusiones muy vivas, pero que al final, ¿en qué han consistido? Han consistido en cambiar una docena de artículos de la Constitución. En eso ha consistido todo, es decir, una labor de cirugía, que es una labor de cirugía, como ahora se llamaría, de nanocirugía o de microcirugía, una cosa muy escueta, nada agresiva, nada invasiva, que pone a punto una serie de instrumentos del Estado. Aquí no, aquí tenemos que plantearlo todo de nuevo y, claro, todo eso tiene un coste para una reforma constitucional muy importante. Pero con todo hay que intentarlo. Yo, partiendo de ese dato, partiendo de que tengo poca confianza, por estas razones que digo, en la reforma constitucional, y a reserva, por cierto, de lo que ocurra el día 20 y, por tanto, de cómo se compongan las cámaras, sobre todo el Congreso de los Diputados, cuál sea la composición de los partidos políticos, si es que realmente va a haber un cambio significativo en la distribución de escaños a favor de otros partidos políticos nuevos. En función de eso veremos lo que pasa. Pero mi idea es que ese cambio es difícil hacerlo. Incluso el de la reforma constitucional sencilla, la reforma constitucional agravada, ese por supuesto, donde se incluiría, por cierto, todo esto de la monarquía, la república, etcétera. No, eso me parece que es literalmente imposible y que debe descartarse por completo, ¿eh? Ya eso lo digo de una manera clara, eso debe descartarse por completo. Estoy hablando de la reforma constitucional simple o sencilla que afecta a piezas más fáciles de manejar de la Constitución. Incluso eso es difícil, pero de todas maneras, como digo, hay que intentarlo. Yo personalmente, algunos lo sabrán, formo parte de una comisión de expertos otra vez, mi sí no es estar en las comisiones de expertos, de una comisión de expertos del partido político que dirige Albert Rivera, de Ciudadanos, y hemos hecho una propuesta, unos cuantos profesionales,
catedráticos y juristas, hemos hecho una propuesta a la Ejecutiva de Ciudadanos y a Albert Rivera de reforma de la Constitución, acerca de la cual no puedo decir nada porque será el sábado que viene en Cádiz cuando se presente a las 11:30 de la mañana en un acto público, ¿no? Pero sí puedo adelantar que los asuntos, a mi juicio, que son más importantes para abordar, siempre que se parta de algo que es otro de los componentes de los que se echan en falta, que es la lealtad institucional, la lealtad entre las partes, la lealtad entre el todo y las partes y el todo. Este es el cemento que permite que un Estado federal descentralizado funcione, en cualquiera de sus formas, autonómico, federal, descentralizado, como se le quiera llamar. La lealtad institucional, la lealtad entre las partes y el todo con las partes es básica. No está formulada en ningún sitio, ni hace falta formularla, pero sin ella no funciona absolutamente nada. Es la grasa que permite que todas las piezas vayan funcionando. Por eso decía al principio que a nadie se le ocurre pensar que el presidente del Land de Baviera en Alemania o de los Länder de arriba del norte, etcétera, pues plantearan un desafío como se ha planteado en Cataluña, diciendo yo no voy a aceptar esto, o alguna alcaldesa, me parece, o alcalde de no sé dónde, que dice yo no voy a aceptar las leyes que apruebe el Estado español, ¿no? Bueno, esto es el ejemplo central de la deslealtad institucional. Así no funciona ningún Estado de ningún tipo, pero mucho menos los Estados descentralizados, que son Estados muy complejos de manejar, porque hay que tocar muchos palillos y es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Por tanto, aun admitiendo esas dificultades enormes, ¿cuáles serían, a mi juicio, las dos o tres cuestiones que habría que reformar? Bueno, una de ellas sería la financiación autonómica. En eso no entro porque yo no entiendo de números, ni Dios lo quiera, como decían en el chiste, ¿no? Ni Dios lo quiera. Yo no entro en esto. Pero sí entiendo algo de los dos otros asuntos que hay que abordar, que son la nueva conformación del Senado y la nueva conformación de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Empezando por esta segunda, la distribución de competencias, se ha visto que la distribución de competencias que se llevó a cabo en los artículos 148 y 149 de la Constitución, y que es la que está en vigor todavía, pues ha dado como resultados un sistema bastante complejo y bastante desordenado. Es verdad que el Tribunal Constitucional, entre las cosas buenas que ha hecho el Tribunal Constitucional español, ha sido poner un cierto orden en todo esto, y lo ha puesto precisamente inspirándose, en la mayoría de los casos, o en muchos casos, precisamente inspirándose en lo que es la doctrina constitucional alemana, las sentencias del Tribunal Constitucional alemán. Eso ha sido una inspiración permanente a la hora de explicar internamente nuestra distribución de competencias. Pero el sistema de leyes básicas, leyes de desarrollo, de atribuir al Estado las bases de una determinada materia, el desarrollo a otras, etcétera, esto no funciona. Está tomado de los alemanes, pero los alemanes lo han eliminado en la reforma que han hecho a principios del siglo XXI, a la que antes me refería. Lo han eliminado. Y por tanto hay que ir a un sistema de distribución de competencias que se asemeje al sistema instaurado, a mi juicio, al sistema instaurado en Alemania, precisamente ahora, donde en primer lugar han desaparecido las llamadas leyes de bases y las leyes de desarrollo. Eso ha desaparecido. En Alemania hay un cúmulo de materias, de competencias que están atribuidas al Estado, que por tanto son del Estado, y el resto son competencias de las comunidades autónomas. No, perdón, en el caso de los alemanes, de los Länder. Cada Land tiene una determinada competencia, los Länder tienen las competencias atribuidas en la Constitución. Pero hay que decir que se establecen una serie de mecanismos destinados a garantizar que cuando el Estado
que allí se llama la Federación, legisla y en un ámbito que sea de competencia concurrente con las comunidades autónomas, la legislación del Estado prima, o es prioritaria, digámoslo así, desplaza, pues se la quiere decir, a la legislación de los lenders. Esto aclara mucho el panorama. ¿Y cuándo puede hacerlo? Lo puede hacer siempre que estén en juego las condiciones de igualdad económica y social de todas las clases sociales en Alemania, cuando esté en peligro la unidad jurídica o política de la Federación de la República Federal, es decir, cuando estén en peligro cuestiones básicas, tanto del diseño institucional como cuestiones básicas de lo que es la vida de los ciudadanos, la vida de los ciudadanos. En esos casos la legislación del Estado se impone a la Federación, vuelvo a repetir, allí se impone a la legislación de los lenders. Bueno, el asunto tiene algunas complicaciones mayores, pero con esto que les digo yo creo que es suficiente. Esto no se trata de recentralizar ni de descentralizar, etcétera, ¿no? Cuando se dice, para el caso alemán, se dice muchas veces, no, en Alemania han recentralizado las competencias. No es cierto, no es cierto. Esto hay que matizarlo más, matizarlo en los términos que yo estoy aquí señalando ahora. Las competencias que los Länder alemanes tienen como competencias exclusivas, por ejemplo, la competencia en materia de educación. La competencia en materia de educación, también la universitaria, es una competencia exclusiva de los Länder, ¿no? Por tanto, no se pueden hacer afirmaciones de carácter general, pero sí orientarse para nuestra reforma en lo que ha sido la reforma federal alemana, que ha impregnado también, por cierto, la reforma que se ha hecho muy reducida en Austria. Y en segundo lugar, el Senado. Nuestro Senado es un Senado que no responde a las funciones para las cuales está pensado. En principio está pensado para la representación territorial y la realidad es que ni remotamente pues atiende a ese objetivo o atiende a ese fin, en primerísimo lugar porque los senadores no representan a las comunidades autónomas, representan a las provincias. Como sabemos, cada provincia manda allí a cuatro senadores. Por tanto, está viciado de raíz el sistema del Senado por estas razones que señalo. Y por tanto hay que modificarlo. Hay que modificarlo admitiendo y respetando que los territorios, es decir, las comunidades autónomas tienen que tener una representación en lo que es el poder legislativo del Estado. Esto es irrenunciable. Esta afirmación que se oye, que se suprima el Senado, fuera el Senado, que no hace falta el Senado. Esta es la estupidez de un señor en una tasca, en una taberna. Esto no se puede hacer en un Estado descentralizado. No se puede suprimir el Senado, lisa y llanamente. El Senado hay que dejarlo porque hay que encontrar un alojamiento de los intereses territoriales en las estructuras del Estado. Y la estructura del Estado más importante es el poder legislativo y la posibilidad de producir, aprobar leyes, etcétera. Eso es lo más importante. Por tanto, ahí hay que buscarlo. Ahora bien, ¿cómo? Como digo, hay modelos muy distintos. Está el modelo del Senado americano, de los Estados Unidos, está el modelo del Bundesrat alemán o el Landesrat de Austria. Y digo estos dos porque son muy distintos. Como son los europeos, son muy distintos. Y ustedes verán enseguida el calibre de la distinción. Fíjense, y esto es algo que en España se ignora cuando se habla del Senado, ¿no? Un Senado como el alemán, hay que hacer un Senado, un Bundesrat, además se dice así en alemán. Yo no me gusta utilizar palabras alemanas, aunque yo podría hablar en alemán, pero no me gusta utilizar palabras alemanas, pero esta sí la utilizo porque está muy popularizada, el Bundesrat. Hay que hacer como un Bundesrat en Alemania. Pero aquí la gente no sabe que al Bundesrat no lo elige nadie. No hay ningún alemán que haya elegido jamás en la vida a un señor para ir al Bundesrat. El Bundesrat está compuesto por una serie de representantes de los Länder en el Bundesrat que nombran los gobiernos de los Länder. Los gobiernos de los Länder, como si fueran ministros que están presentes en una cámara territorial que tiene su sede en Berlín. Pero los nombramientos los hace el gobierno, ¿Y quiénes son? Pues el número de estos senadores, entre comillas, que no son senadores, son miembros del Bundesrat, van de 3 a 6, en función de la población de los distintos Länder. Los que menos tienen 3,
que están primados, algún land pequeño, como es el caso de Saarbrücken, que tiene 1 millón y pico de habitantes, serían 3, y lo máximo son 6, que es lo que podría tener, por ejemplo, Baden-Württemberg, o Nordrhein-Westfalen, o Baviera, que he citado varias veces, etcétera. De 3 a 6. Pero estos 3 que están representando a Saarbrücken o están representando a Baviera, los 6 que están representando a Baviera, son de designación gubernamental, son como una especie de ministros del gobierno. Y además, los 6 que están allí presentes tienen que votar lo mismo, no pueden votar cosas divergentes entre ellos. Tienen una posición común porque esa posición común viene del gobierno que les ha mandatado allí. Incluso, insisto, todo esto, el personal que se pronuncia sobre estas cosas no lo sabe, incluso cuando el gobierno del Land es un gobierno de coalición, donde por tanto puede haber intereses políticos distintos en algunas materias, opiniones distintas, la posición que se lleva al Bundesrat es una posición unitaria. No caben posiciones divergentes en el Bundesrat. La prueba es, por poner un ejemplo, en el Land de Brandenburgo, que estaba regido por una coalición de socialistas y comunistas, de los antiguos de la República Democrática Alemana, van al Bundesrat con 2 propuestas distintas en una materia muy sensible, que era contratos laborales, derecho laboral, etcétera, etcétera. Y fueron al Bundesrat con propuestas y votos distintos. El Tribunal Constitucional tardó medio segundo en cepillarse aquella votación, pero medio segundo. En pocos meses había declarado nula aquella votación. Esto es algo que se tiene que tener muy presente. Y nos vamos a Austria, país que está al lado de la propia comunidad cultural germánica, que hablan el mismo idioma, etcétera. Y el sistema es completamente distinto. Allí quienes mandan a los representantes de los Länder, que también se llaman así, Land y Länder, son los parlamentos. Yo no sabía, este es un dato que me enteré casualmente hace unos días, porque no he visitado nunca, así como el Bundesrat sí lo he visitado, el homólogo austriaco no lo he visitado. Pero mi hijo, que es medio germánico y que es profesor en una universidad alemana, pero que además tiene unas conexiones con Austria muy profundas porque su novia es tirolesa y vive en Viena. El otro día me contaba, el lunes pasado, que había estado en el Parlamento, que era el día de la fiesta nacional en Austria, y había estado en el Parlamento visitándola, un día de eso de puertas abiertas, y habían ido a verlo. Y me contaba cómo era el Landesrat austriaco, la representación de los Länder en el Parlamento austriaco. Y en primer lugar, él lleva muchos años viviendo por allí y siempre había preguntado ¿dónde está físicamente este órgano? Bueno, pues este órgano está justamente metido en el mismo edificio que el Parlamento, que la Asamblea Nacional. Pero segundo, me dijo, lo que más me ha llamado la atención es que cuando he visto los escaños están distribuidos por partidos políticos, no por territorios. Me dio la información de una manera, digamos, prudente, porque me dijo, a lo mejor es que por alguna razón lo habían cambiado, pero me llamó la atención. Claro, eso cambia por completo el asunto. La representación en estos cámaras territoriales es una representación de territorios, no es una representación de los partidos, naturalmente de los partidos políticos, porque esa representación ya está en el otro lado, no se puede repetir. Pero para que vean que el sistema es completamente distinto. Y hay que decir que así como la Cámara alemana tiene un poder muy grande, dicho lo que he dicho, tiene un poder muy grande en la conformación de la legislación alemana, sin embargo, la Cámara austriaca tiene un poder más bien bajo en la conformación de la legislación austriaca, para que se vea la diferencia. Bueno, pues yo digo que hay que elegir entre estos modelos. Las fuerzas políticas tienen que decir otro. Claro, estos son modelos que están ahí, pero cada uno puede inventarse otros. Yo creo que en estas cosas es muy difícil inventar, que las cosas están ya muy claritas y muy experimentadas. Pero bueno, puede haber alguien que de pronto pues
su cabeza, de su cabeza, pues fluya o emane una nueva configuración de las federaciones o de lo que sea, pues estupendo. Pero hay que concretarlo y especificarlo. Yo he explicado estos dos modelos y, por tanto, creo que por ahí es por donde deben andar los tiros, pero con la admisión de que habría otros que podrían también manejarse o aceptarse. Y por último, diría que hay que ir a una supresión clara en la Constitución, si se reforma, de los privilegios que todavía hoy tienen los llamados territorios forales del País Vasco y de Navarra. Esto evidentemente casa muy mal con los privilegios y con lo que es, digamos, el sentido institucional de un sistema constitucional o de un sistema federal. Fíjense, vuelvo a la historia alemana y al sistema alemán. Esto de los privilegios que se dan a determinados territorios es algo que tampoco se inventa aquí. O sea, aquí se inventa al hilo del foralismo, etcétera, ¿no?, que viene del final del siglo XIX, etcétera. Pero en Alemania, cuando se hace la Constitución de 1871, cuando Bismarck hace la Constitución de 1871, como él tuvo unas dificultades enormes en atraer hacia lo que se estaba creando, el Estado que él estaba creando, el imperio, él tiene una dificultad enorme de atraer a territorios díscolos, como era el caso de Baviera, o lo que entonces era todavía una monarquía de Württemberg. Hoy es el Land de Baden-Württemberg, pero entonces era una monarquía como puede ser hoy pues Austria o Suiza o Estado, ¿no? Württemberg. Entonces él astutamente les reconoce una serie de privilegios a esos territorios, que se llamaban derechos reservados, una serie de privilegios, que significaban pues tener representación en la prestación de servicios públicos, por ejemplo, en la prestación del servicio de ferrocarriles, en la prestación del servicio postal, en determinados privilegios fiscales también tributarios, etcétera, como un mecanismo para atraerlos, un mecanismo exitoso, para atraerlos hacia la conformación del gran imperio que él crea y que se consolida en 1871 después de la guerra franco-prusiana, ¿no? Pues bien, cuando llega 1918-1919, es decir, cuando termina la Primera Guerra Mundial y se proclama la República de Weimar, lo que se hace en la Constitución, una de las cosas que se hacen es suprimir esos privilegios. Y detrás de la supresión de esos privilegios estaban todas las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas, digamos, del progreso, que eran entonces los liberales y los socialdemócratas, representaban, digamos, la novedad y el progreso, entre comillas, pues estaban detrás de la supresión de esos privilegios, porque esos privilegios habían tenido un sentido histórico pasado para conformar el imperio, pero en ese momento, ya en 1918, había que acabar con ello, y se acabó y hasta hoy. Eso no existe, evidentemente. Nosotros tenemos que ir a una supresión de los privilegios del País Vasco y Navarra, que están concretados en los conciertos, no en lo que es la foralidad del derecho privado y tal, eso no es ningún problema. Me refiero a lo que es los conciertos económicos o, cuando menos, o por lo menos, la revisión del sistema de fijación de los cupos. Bien, yo termino señalando que menos mal que estamos en Europa. Europa nos protege y para nosotros es fundamental nuestra presencia en Europa, porque nuestra presencia en Europa es lo que nos permite tener voz en el mundo. Nosotros significamos muy poquito en el concierto o en el desconcierto de todos los estados, de los 193 estados que son los censados en las Naciones Unidas. Somos muy poquitos, pero también no son muy poquitos los alemanes y los italianos y los belgas, etcétera. Juntos, sin embargo, somos algo importante y relevante. Mantener las fronteras de los estados actualmente existentes, no desarbolarlos en su interior, y favorecer la integración, las políticas de integración europea. Y esas políticas de integración europea se favorecen en ámbitos como la inmigración, como los transportes, como la energía, etcétera, etcétera, las comunicaciones, etcétera. Ese es el desafío relevante, ese es el gran desafío relevante. Lo demás es, de verdad, entrar en debates que son debates del pasado, ¿no? Muchas gracias. Bien.
gracias, profesor Sosa Wagner. A mí personalmente me ha encantado la lección. Debo decirle que discrepo un montón de las cosas que ha dicho, pero creo que le invitaré al próximo congreso que hagamos, que previsiblemente será sobre federalismo, porque me interesa mucho la posición de la reforma posibilista, que es lo que trasciende a sus palabras, que pienso que con mucha sensatez y dada la coyuntura que tenemos, que parece que es lo que sensatamente procede a abordar. Sin embargo, bueno, pues históricamente pues han producido situaciones análogas a estas y se dieron otras maneras. Y me temo también que en esta ocasión, pues que una cosa es el planteamiento racional, pragmático incluso, y lo que probablemente sea el devenir político que nos toque abordar, que, como les ocurrió con el informe del 81, pues previsiblemente acabará llevando las cosas por otros derroteros. Probablemente. Si, con su permiso, si abrimos turno de palabra, pues yo tengo alguna pregunta, pero para eso primero, hay algunas personas que quieran hacerle alguna pregunta al profesor. Bueno, pues buenos días. Primero, pues felicitarle por la lección, me ha encantado. Yo fui alumno suyo, aunque no tuve la suerte de asistir a sus clases, porque usted estaba de secretario general técnico del Ministerio. Qué suerte tuvo. Pero bueno, superamos aquella situación. Solo quería hacerle una pregunta en cuanto al planteamiento que yo no desconocía sobre el Bundesrat alemán. ¿En qué medida la diferencia estaría en que aquello parece más consejos que un órgano de representación de la soberanía popular? Y en otro sentido, ¿cómo casaría eso con la propuesta de Albert Rivera de no modificar el artículo 1 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo español, del que emana los poderes del Estado? Eso casa perfectamente. Quiero decir que en Alemania la representación del Bundesrat no es ningún obstáculo para sostener que la representación y la soberanía reside en el pueblo alemán. Eso está claro. Eso no hay ninguna duda. Lo que únicamente que tiene el modelo alemán es que los representantes allí están representando a los territorios, Y el Bundesrat alemán ha tenido una evolución muy interesante también, que conviene conocer aquí en España, porque tampoco se conoce habitualmente y se habla de memoria, ¿no? Y es la siguiente. Como consecuencia de la incorporación de Alemania a los mecanismos europeos, es decir, a Europa, país fundador de todo esto, el Estado alemán, o sea, la Federación Alemana, pierde muchas competencias. En eso consiste integrarse en Europa, perder soberanía y compartir la soberanía, y evidentemente se pierden también muchas competencias por parte de los Länder. Los Länder también pierden muchas competencias porque se han transferido a la Unión Europea, así de sencillo. Entonces, eso irritó mucho a los Länder, porque perdieron su posición política, institucional, etcétera. Y la manera de compensarlo fue hacer que sus intervenciones en el proceso legislativo cada vez fuera más importante. De suerte que, si valoramos en porcentajes, cuando se constituye la República a finales de los años 40, al principio de los años 50, las leyes necesitadas de aprobación por parte del Bundesrat eran pues el 20 y tantos % de las leyes que realmente se aprobaban. Cuando se llega a finales de siglo, al principio del siglo XXI, se ha pasado de ese 20 y tantos % a casi el 60 y tantos %, porque se compensó el poder que perdían interno, se les compensó dándoles mayor protagonismo en la estructura territorial de la Federación. ¿Se da cuenta? Pero entonces fue cuando se dieron cuenta que es que el sistema no funcionaba, porque aquello vieron que había dos batallas políticas, una batalla política en el seno del Parlamento y otra batalla política a menudo tintada no por los intereses territoriales, sino por los intereses políticos de los partidos políticos. A Kohl pues estaban en contra de sus reformas, los de la socialdemocracia,
y cuando llega Schröder y los verdes están en contra de sus reformas los cristianodemócratas. Y utilizaban esa representación territorial para ese tipo de querella. Y ahí viene la reforma del Estado. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Y ahí sí que es contundente la reforma, porque la reforma quita protagonismo al Bundesrat en el sentido de que son muy pocas las leyes que necesitan que se aprueben, ¿no? Pero la soberanía del pueblo alemán es clara que eso pertenece unitariamente. Sí. Arturo. Alumno, fuiste alumno. Ah, bueno, muy bien. Bueno, pues eso ya lo siento. Dos opiniones. Una, ¿qué se debiera de hacer en este momento, actualmente, ante esta situación de propuesta de separatismo? Ahora, no me refiero a la reforma constitucional, que evidentemente habrá que esperar a las elecciones. En este momento, ¿qué pasos habría que dar desde el orden práctico? Y la segunda opinión es referida a la Unión Europea. A la Unión Europea. ¿Sí cree que la Unión Europea tiene realmente un futuro cierto, político, económico y social? Comunidad, como puede ser los Estados Unidos o como puede ser cualquier otro Estado, un único Estado. Sí. Bueno, lo primero era lo de la... ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se hace ahora? Bueno, lo que se hace ahora, yo lo he tratado de explicar hace poco en un artículo en el diario Expansión, y es que hay que impugnar, debía de haberse hecho ya, debía de haberse impugnado ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de la mesa del Parlamento catalán que anunció todo ese tipo de medidas. El Gobierno no lo ve así. El Gobierno cree que hay que impugnar cuando se produzca la declaración en el seno del Parlamento, la declaración ya formal, ¿no? Yo no participo de esa idea, ¿eh? Yo creo que debería de hacerse. Ahora he visto que el Partido Popular también se ha apuntado a una fórmula anterior. El Gobierno no sé si lo está respaldando, pero el Partido Popular, por lo menos de allí, he visto que está apoyando una fórmula de impugnación previa cuando se convoque, entiendo que es cuando se convoque el Pleno o algo así, ¿no? No lo entiendo muy bien, ¿no? Yo creo que todo eso son enredos, ¿eh? Yo creo que lo que se produjo ya la semana pasada, eso debía haber ido al Tribunal Constitucional. Porque eso es, y los administrativistas, y si usted vino a mi clase, seguramente me lo iría a explicar, una cosa muy sencillita que la explicamos de toda la vida a los administrativistas. Eso es un acto de trámite cualificado. Un acto de trámite cualificado que, por tanto, puede impugnarse de manera independiente. Los actos definitivos son los que se impugnan en el contencioso, pero también explicamos, y el que no se lo sabe, pues yo le suspendía en clase, si no se sabía lo del acto de trámite cualificado, pues era una cosa muy sencilla, que era, esto es un acto, es de trámite, es verdad, pero es cualificado de la manera que determina lo que va a ocurrir después, pues oiga, esto se puede impugnar. Bueno, por tanto, yo creo que eso, pero bueno, el Gobierno no lo entiende así, los asesores jurídicos del Gobierno, yo no lo sé muy bien, porque además, la fórmula que yo sostengo, eso no excluye, evidentemente, impugnar luego cuando venga la declaración del Parlamento. Es que no son excluyentes. Si el Tribunal Constitucional dice, porque no se acuerdan de la teoría del acto de trámite cualificado, dicen que eso no es impugnable, bueno, pues no pasa nada, ¿eh? Pero yo creo que se debía de haber impugnado eso. Y luego, en cuanto a Europa, bueno, mire usted, yo creo que Europa y la construcción europea es la aventura política, social, cultural y económica más importante en la que estamos embarcados los ciudadanos que felizmente pertenecemos a los 28 estados. Eso es importantísimo apoyarlo. Nos cabrearemos muchísimo con muchas de las decisiones que se toman, con muchas de las actuaciones que allí se realizan, etcétera, y con los errores que allí se producen. Pero eso es importantísimo el respaldarlo. La prueba es que las fuerzas políticas serias, las fuerzas políticas más serias y más comprometidas con la Unión Europea, están en eso. Allí, en el Parlamento que yo me dejé cuando me marché al principio de la segunda legislatura, que iba a ser la segunda legislatura para mí, allí se había constituido un bloque muy serio de populares, socialistas y liberales para conducir, apoyar a la Comisión Europea y conducir
por tanto, esta gran nave que son las instituciones europeas. Y quedaron pues extremismos que yo desde luego no comparto en absoluto, porque me parecen extraordinariamente peligrosos. Hoy día, levantar la bandera de las soberanías nacionales es absolutamente reaccionario, absolutamente reaccionario. Otra cosa es que estemos viendo ahora con el asunto de la inmigración, etcétera, bueno, que las cosas, digamos, no se solucionan con facilidad. Pero yo apelo a algo que todo el mundo tiene que tener en la cabeza. Hacer coincidir los intereses de 28 estados distintos, que hablan 24 lenguas distintas, es una labor de encaje de bolillos, por cierto, que es lo que se hace en Bélgica. Ya saben esas cosas que las mujeres lo conocen mejor, lo del encaje de bolillos, ¿no? Bueno, y eso nace precisamente en Bélgica. Eso es una cosa de encaje de bolillos y, por tanto, lleva a la desesperación de mucha gente en las decisiones que se adoptan, no sé, pero el camino es este. Fíjese, se lo digo de otra forma. La Unión Europea, vista con las gafas del periodista, digamos, que es el señor que tiene que estar atendiendo a la realidad diaria de lo que ocurre cada día, irrita, cabrea, a veces alegra, irrita. Vista con las gafas del historiador, eso es el mayor logro que ha tenido Europa en el último medio siglo, ¿no? Ese es mi juicio, ¿eh? Podríamos hablar mucho más de eso, podríamos hablar de todos los mitos necios de la burocracia de la Unión Europea. Yo he tratado con mi mujer, con Mercedes Fuertes, he tratado de destruirlos en un librito que hicimos que se llama Cartas a un euroescéptico, donde, en fin, entre otras cosas, pues cuento las lindezas de la burocracia bruselense. Hay que ver los burócratas, no sé qué. En Europa hay menos funcionarios que en la Comunidad de Andalucía. Menos funcionarios que en la Comunidad de Andalucía. Y así podíamos seguir, ¿eh? Más preguntas. Vamos a ir ya, vamos un poco justos de tiempo. Buenos días, señor Sosa. Yo, José Luis Rodríguez Zapatero, también fui profesor suyo. Profesor, alumno, todos son profesores míos. Ya me gustaría, a ver si profesor suyo. Fui alumno suyo y también fui alumno de José Luis. Simplemente un par de reflexiones. Si no le parece quizás un poco reduccionista entender como únicos posibles modelos del federalismo el alemán y el de Estados Unidos, y quizás esa idea de retirar pues los conciertos un poco incendiaria, si no va quizás a la contra de la solución del problema que tenemos hoy. Gracias. Bueno, yo en lo de los conciertos y tal, lo que sostengo es que hay que eliminar los privilegios que vienen, son privilegios que vienen del pasado y que no tienen ningún sentido. La forma de afrontar ese asunto hay dos. Una, lisa y llanamente, acabar con los privilegios en el sentido de acabar con los conciertos, y otra es, que sería probablemente la más prudente o la más matizada, que también es aceptable, por lo menos para mí, que es la de decir, bueno, vamos a corregir la forma de fijación de los cupos, tanto en Navarra como en el País Vasco. Por tanto, con eso yo me conformaría, pero haciendo una declaración clara de que eso no es conforme ni con un sistema constitucional moderno, ni, por cierto, con el sistema hacendístico europeo, en absoluto. Eso no es conforme, ¿no? El otro es el del reduccionismo. Sí, pero es que realmente a mí me parece muy bien. Hay otros modelos. Brasil es un modelo de federación también. Hay otros modelos, pero a mí que me expliquen cuál es. Yo debo decir que el modelo que conozco con cierto detalle y me parece que lo he exhibido aquí, lo he puesto en manifiesto, es el modelo alemán, ¿eh? Por ejemplo, no conozco muy mal el modelo americano. Conozco algo, pero conozco muy mal el modelo americano. El que conozco es el modelo alemán. Y por tanto es a mí el que me seduce más, porque conozco su historia, conozco su situación actual, y digo que es el modelo que los europeos tenemos más cerca. Y el modelo que cuando se hace la Constitución española de 1978, el modelo que el constituyente tuvo en la cabeza a la hora de diseñar todo esto. Y digo algo más, es que cuando se hace la Constitución de 1931, la Constitución de la República, también se tuvo como en la cabeza
no la Constitución de 1949, que a ese año todavía no habíamos llegado, pero sí la Constitución de Weimar, a la que me he referido hace un rato, a la Constitución del 18. Es decir, que Alemania siempre ha sido una referencia intelectual, política, institucional para los españoles, y eso es interesante subrayarlo porque parece que la única referencia que nosotros hemos tenido política e institucional ha sido la francesa, que ha sido muy importante. ¿Qué vamos a decir sobre eso? Todo el siglo XIX y todo lo que se hace en el siglo XIX es lo que tenemos ahora, el contencioso administrativo, el esto, lo otro, todo viene de ahí, de Francia. Pero ese otro modelo también ha sido muy relevante, por lo menos en el ámbito de lo que han sido las soluciones constitucionales, ¿no? Bueno, yo le voy a hacer una reflexión y también una pequeña pregunta. Veo que la territorialidad no es un asunto que se quiera llevar a la reforma, porque me dio la impresión, por sus palabras, de lo que se van a ser núcleos temáticos a tratar en Cádiz. Eran esos tres que nos ha señalado, y entre ellos... No hay más, Bueno, hay más, pero bueno, el tema de la territorialidad yo creo que es capital en el planteamiento actual de la reforma o de ir a la nueva Constitución, o una nueva Constitución, por básicamente una razón que creo que está en el sentir de toda la ciudadanía, y es que este Estado autonómico, diseñado en el 78, es insostenible económicamente. Es decir, todavía no se le ha dicho a la ciudadanía el coste real de esta administración política que tiene España. Usted defiende el modelo alemán y, bueno, pues Alemania tiene una territorialidad en 16 Länder, creo, más 3 ciudades-estado, creo que son... 16 todo. 16 todo. Y son 80 y pico millones de habitantes, y nosotros somos 47 y tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Entonces, la ciudadanía pide que haya un reajuste en ese sentido, y ustedes en el informe también del 81 iban en esa dirección de cuidado que no haya proliferación de cargos, cuidado con las autonomías uniprovinciales. Bueno, les preocupaba mucho más que se quedase una provincia descolgada del cambio político, por lo que podría suponer, pero estaba claro de que pretendían una organización territorial razonable. Es curioso que se respete la estructura del 33, la provincial, la de Burgos, que se haya mantenido, son casi 200 años, y sin embargo no se respetó la regional de Burgos. Ha habido algunos cambios, pero estamos donde estamos, y hay un asunto que es el que no se respetó la regionalidad de aquí, la leonesa. Sí parece razonable que hay que adelgazar el Estado y que 17 comunidades autónomas son muchas, o por lo menos, comparado a nivel poblacional con otros territorios, pues si hay que ir a un reajuste habrá que establecer unos criterios de territorialidad, de nueva ordenación del territorio. Y claro, aquí se cruzan muchas cosas, se cruzan pues aspectos históricos, económicos, los propiamente de ordenación del territorio, en fin, hay mucho que trabajar. Claro, se elimina la problemática de la territorialidad porque, como decía usted antes, con la monarquía, la república, encima meternos en eso, ¿no? Es decir, vamos a dejar la territorialidad porque menudo tomate se puede armar aquí y tal, o eso habría que tenerlo en cuenta, porque en algún caso, si vamos a la reforma del Senado, habrá algún pueblo que diga que no va a estar convenientemente representado en ese Senado. ¿Qué opina usted? ¿Habría que reducir las 17? ¿Habría que ir a una nueva? O sea, que reducirlas, desde luego hay que ir a una nueva. ¿Y qué criterios establecería? Porque me sorprende mucho todo lo de la historia. Por eso hemos metido bloque histórico, para abordar la historia no desde los mitos y las leyendas, sino desde lo más científico posible, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios hoy, a día de hoy, rigurosos para hacer un nuevo Estado
aceptable por la mayoría, que tuviesen más de 40 años sin rifirrafes y ¿cómo ven las Bueno, vamos a ver, me alegra, como decía yo cuando era político, me alegra que me haga esa pregunta, porque yo la he abordado muchas veces por escrito, en mis libros y mis artículos. Yo he abordado ese problema, que es un asunto muy incorrecto políticamente, lo he abordado y lo he explicado cuál es mi opinión. Efectivamente, ese dato lo aireo siempre, ese dato que usted ha dado, de que España somos 40 y tantos millones de habitantes y tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, las de Ceuta y Melilla, mientras que los alemanes tienen 16 Länder de distinta configuración, ciertamente, y son 80 y tantos millones de ciudadanos. Este dato es absolutamente... Y se ha planteado reformar. Lo que pasa es claro, que exacto. Entonces, esa reforma constitucional a la que yo me he referido, que terminó el año 2006, llevaba los números romanos Reforma 1 y Reforma 2, ¿no? Hay todavía una Reforma 3 romano, que es la reforma de los Länder. Y los estudios de los alemanes, que lo han estudiado desde muchas perspectivas, universidades, sindicatos, partidos políticos, profesionales libres, etcétera, pues hablan de reducir esos 16 Länder pues a 6 o 7 como mucho, ¿no? Poniendo siempre un umbral mínimo de unos 5 millones de habitantes, 5 o 6 millones de habitantes como umbral mínimo para actuar. También debo decir que esto es un proyecto allí, el 3 romano que nadie hace caso y que nadie se atreve a meterse en ello. Hace muy poco tiempo he estado en una ciudad andaluza, invitado por la Fundación Konrad Adenauer a un debate con juristas alemanes y suizos sobre este asunto del federalismo y toda esta historia. Y yo allí, planteé este asunto, le pregunté a uno de los representantes alemanes que había allí qué es lo que opinaba, que había sido también ponente y tal, y me dijo que no, que eso no se podía plantear y tal, ¿no? Hombre, luego me enteré que él había sido presidente de un Land, ¿no? Y claro, no le gusta a los presidentes de los Länder, no les gusta nada que se hable de esta reducción. Lo cierto es que es un asunto muy estudiado en Alemania, pero exactamente igual que muy estudiado, muy parado. Puedo apelar a un ejemplo que me ha venido ahora a la cabeza de una comida que, siendo yo diputado europeo, tuve en Hamburgo, ahí en el Senado de Hamburgo, una comida estos con banquetes horribles a las que tienen que asistir los políticos y tal y cual, y me pusieron al lado a una alcaldesa de un pueblo, una ciudad realmente importante, del estado de lo que se llama en español Mecklemburgo ante Pomerania, ¿no? Es uno de los Länder que pertenecían a la República Democrática Alemana y que ahora están tal. Y hablando con ella en la comida, pues esta señora me dijo: este Land al que yo pertenezco, esto es un disparate, esto es un disparate completo, pero no hay manera de modificarlo esto, ¿no? Hubo un intento de modificar el Land de Brandenburgo que se incorporara al de Berlín, y hubo un referéndum y se rechazó. Por tanto, allí es un asunto que no está. Pero digo una cosa importante también desde el punto de vista constitucional: está prevista la forma de hacerlo, está previsto. Es decir, en la Constitución alemana hay una lista, están enumerados los Länder, pero hay un artículo, que es el 30 y tantos, donde se dice: oiga, pero hay un mecanismo, un procedimiento que es muy complejo, con referéndum de las poblaciones, etcétera, para poder llegar a una modificación de todo esto. Por tanto, como digo, muy estudiado, pero nada actuado, nada, absolutamente nada. En España, ¿qué ocurre? Bueno, yo creo que eso alguna vez habría que abordarlo. Por eso me pareció una barbaridad, una insensatez absoluta, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anuncia: vamos a poner en la lista de las comunidades autónomas de la Constitución. Oiga, no ponga usted la lista de las comunidades autónomas de la Constitución sin poner un artículo que diga que eso se puede cambiar alguna vez. Lo deje usted congelado ahí. No, que a lo mejor esto hay que cambiarlo alguna vez. Por tanto, la lista sí, pero con un artículo al lado que diga: ahora bien, se puede modificar dando estos pasos, primero no sé qué, segundo no sé cuánto y tercero no sé qué. Eso alguna vez habrá que hacerlo, porque es verdad que no se pueden mantener tantas instituciones políticas, teniendo en cuenta además eso, el peso que todas las instituciones, incluido el Estado, pierden como consecuencia de nuestra presencia en la Unión Europea. Es que ustedes, iba a decir que no se lo imaginan, por supuesto que se lo imaginan y lo saben perfectamente,
cuando nosotros estamos eligiendo y vamos a elegir al presidente del gobierno y a los ministros del próximo día 20, estos señores son unos señores con unos poderes muy limitaditos, ¿eh? Si lo vemos en el conjunto de las instituciones europeas, pero muy limitaditos, ¿eh? Y el ejemplo claro ha sido Grecia, ¿eh? El ejemplo claro ha sido Grecia. Partido político que vende a sus ciudadanos, es que yo voy a hacer esto o lo otro. Oiga, no, usted no puede decir eso. Usted pertenece a la Unión Europea y pertenece además al Club del Euro. Y usted tiene que decirle a sus ciudadanos, si es honesto, tiene que decirles, yo voy a hacer A, B y C en el marco de lo que me autoricen los acuerdos que se tomen en las instituciones a las que yo voluntariamente pertenezco y de las que yo me puedo apartar si quiero voluntariamente también, a las que yo pertenezco voluntariamente. Recuerdo que una vez en un debate en el Parlamento Europeo alguien dijo, esta Unión Europea me está recordando a la Unión Soviética, ¿no? Y el presidente del Parlamento, un socialista, Martin Schulz, le dijo, oiga usted, aquí me parece a mí que no se obliga a nadie a estar, ¿eh? En la Unión Soviética sí, pero aquí no se obliga a nadie a estar, ¿eh? Muy bien, pues estupendo, muchas gracias. Muchas gracias. Y un aplauso fuerte.